Con respecto a la sanidad en Extremadura, estamos asistiendo a ver cómo en las últimas fechas, fundamentalmente el Partido Popular, está intentando llevar una campaña de desprestigio tanto a la sanidad pública como al consejero de Sanidad, el señor Vergeles. La mediocridad del señor Monago y del Partido Popular de Extremadura no tolera que alguien pueda brillar, como brilla en este caso el consejero de Sanidad, señor Vergeles. El Partido Popular de Extremadura no tolera que alguien al frente de una responsabilidad tan grande como la sanidad pública, como es el caso de José María Vergeles, pueda ser una persona íntegra, pueda ser una persona honesta, es una persona digna y es una persona que es un gran profesional que además está haciendo una gran gestión. Y esto el PP de Extremadura no lo tolera porque desgraciadamente no tienen a muchos José María Vergeles entre sus filas, por no decir no tienen personas tan brillantes como el consejero de Sanidad. Y por eso no lo tolera. Y por eso tampoco tolera que fuera el Partido Popular el que destrozó o intentó destrozar el barco de la sanidad pública en Extremadura y ahora sea con gobierno socialista los que precisamente se esté rescatando el destrozo que el Partido Popular hizo en sus 4 años de gobierno. Ciudadanos y Podemos también se están uniendo al coro del Partido Popular contra la sanidad pública. Pero nosotros le queremos recordar a Ciudadanos y a Podemos, al inicio de esta legislatura, la sanidad pública, la maltrecha sanidad pública, que el gobierno de la derecha, el gobierno del Partido Popular del señor Monago, nos dejó a todos los extremeños. ¿Se acuerda Ciudadanos y Podemos que el gobierno actual del consejero Vergeles y del presidente Guillermo Fernández Vara ha sido el que ha abierto las urgencias rurales? Porque fue el señor Monago el que la cerró. ¿Ya no recuerda Podemos o Ciudadanos que en lo que va de legislatura hay 73.000 pacientes menos en lista de espera? Porque hay que recordarle que el señor Monago y el Partido Popular dejó 200.000 pacientes en lista de espera en esta región. Hay que recordarle a Ciudadanos y a Podemos que el señor Monago y el Partido Popular, que hablan mucho del Hospital de Cáceres, durante 4 años dejaron empantanado el Hospital de Cáceres. Y tanto es así que la rescisión del contrato de la UTE de empresas que llevaban a aquel hospital le ha costado a todos los extremeños la mala gestión del PP 2.400.000 euros. Y va a ser un gobierno socialista y ha sido un consejero socialista el que recupere la obra del Hospital de Cáceres para poder abrirlo este año. Ya no recuerdan tampoco Podemos y Ciudadanos que el señor Monago metió en un laberinto para no hacerlo el hospital de Don Benito y Villanueva, que lo enfangó judicialmente para no llevarlo a cabo. Pues hay que recordarle que ha tenido que ser un gobierno socialista el que de nuevo recupere el proyecto del hospital Don Benito Villanueva y hoy está ya ese proyecto en fase de licitación. Y habría también que decirle a Podemos y a Ciudadanos que durante los gobiernos de Monago no se hizo absolutamente nada por los trabajadores del SET y que en esta legislatura, durante los años 2018 y 2019, se van a sacar el mayor concurso de plazas públicas de la historia del Servicio Extremeño de Salud. Más de 3.000 plazas frente a las 0 plazas que sacaron los gobiernos de la derecha en Extremadura desde el año 2011 al 2015. Por tanto, si el Partido Popular de Extremadura
quiere dar lecciones de sanidad, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón a los extremeños por el destrozo que hizo en nuestro sistema sanitario desde el año 2011 hasta el año 2015, en el que en algunos hospitales ni tan siquiera había pañales para atender a los niños recién nacidos. Menos lecciones y más humildad a la hora de pedir perdón a los extremeños por todo el daño que nos hicieron en la sanidad.